Iba a hablar sobre 3 cosas, pero voy a hablar sobre 4 cosas. Originariamente pensaba primero hacer una reflexión sobre la teoría de la liquidez. De hecho, había articulado mi intervención como 3 mitos. 3 grandes mitos o mentiras, que son los que quiero comentar hoy. El primer mito, al que me voy a referir, es el relativo a que la teoría de la liquidez forme de alguna manera parte del análisis económico de la teoría de la escuela austríaca de economía. No tiene ni forma ninguna parte, ni tiene nada que ver, y a eso va a ser a lo que voy a dedicar los primeros 10 minutos de mi intervención. En segundo lugar, el segundo mito, y lo voy a conectar con el primero, hace referencia a si la guerra de secesión o de la guerra civil de Estados Unidos de 1861 al 65 tuvo que ver o no, o tuvo su origen o no en la abolición de la esclavitud. Y el tercer mito, de enorme actualidad, se refiere al debate que estamos escuchando continuamente sobre si las políticas de crecimiento deben de sustituir a las políticas de austeridad en los actuales momentos para salir de la crisis. Sin embargo, justo cuando salía de casa, recibo el siguiente mensaje. Lo dicho por el Papa Francisco en una entrevista, cuando era cardenal, en Buenos Aires, Jorge María Bergoglio, que le hace la cadena pública por cable 24 de Estados Unidos. Dice el Papa Francisco lo siguiente, tomen buena nota, dice: culpo a los políticos que buscan sus propios intereses. Los socialistas creen en la redistribución cuando es una de las razones de la pobreza. Ustedes quieren nacionalizar el universo para controlar todas las actividades humanas. Ustedes destruyen el incentivo del hombre para inclusive hacerse cargo de su familia. Un crimen contra la naturaleza y contra Dios. Lo siento, Paco, contra Dios. Estas ideologías crean más pobres que todas las corporaciones que ustedes etiquetan como diabólicas. Lo mejor de la entrevista es cuando replica al periodista, cuando el periodista le replica al Papa. Nunca había escuchado algo así, tan reaccionario por parte de un cardenal. A lo cual el Papa Francisco suelta esta perla. La gente dominada por socialistas necesita saber que no tenemos que ser pobres. El imperio de la dependencia creado por Hugo Chávez, con falsas promesas, mintiendo para que lleguen a arrodillarse ante el gobierno y ante él, dándoles peces, pero sin permitirles pescar. Si en América Latina alguien aprende a pescar, es castigado, y sus peces confiscados por los socialistas. La libertad es castigada. Tú hablas de progreso, y yo de pobreza. Temo por América Latina. Toda la región está controlada por un bloque de regímenes socialistas, como en Cuba, Argentina, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Nicaragua. ¿Quién los salvará de la tiranía? Entonces el periodista, ya desconcertado, dice: es que usted es un capitalista, monseñor. A lo cual el purpurado responde: si pensar que el capital es necesario para construir fábricas, escuelas, hospitales, iglesias, tal vez lo sea. ¿Tú te opones a este proceso? El periodista a la defensiva dice que no, pero que si no piensa que el capital siempre está arrebatado por corporaciones multinacionales abusivas, a lo cual Bergoglio contesta: no, yo pienso que la gente, a través de sus opciones económicas, decide qué parte de su capital irá para esos proyectos. La utilización del capital debe ser voluntaria. Solo cuando los políticos confiscan ese capital para construir obras del gobierno, alimentar la burocracia, surge un grave problema. El capital invertido de forma voluntaria es legítimo, pero el que se invierte a base de coerción es ilegítimo. Entonces el periodista Matthews, ya desesperado, tacha de radical al cardenal, y Bergoglio, con toda tranquilidad, le dice: te ves muy enojado, pero la verdad puede ser dolorosa. Ustedes han creado el estado del bienestar y ha sido solo respuesta a las necesidades de los pobres creados por la política, precisamente. El estado interventor absuelve a la sociedad de su responsabilidad. Las familias escapan de su responsabilidad con el falso estado de bienestar, e inclusive de las iglesias. La gente ya no practica la caridad, pues ve a los pobres como un problema del gobierno. Para la iglesia ya no hay pobres que ayudar, los han empobrecido permanentemente y son ahora propiedad de los políticos.
Y algo que me irrita profundamente es la inhabilidad de los medios para observar el problema sin analizar cuál es la verdadera causa. A la gente la empobrecen para que luego vote por quienes los hundieron precisamente en la pobreza. Esta última tesis, de alguna forma, ya la había escrito Ratzinger, la había escrito y Juan Pablo II, sobre todo, en Centesimus Annus. Quiero decir que esto es importante y ya está circulando por internet la entrevista y de alguna forma sirve para refutar la imagen que teníamos del Papa Francisco en las declaraciones sacadas fuera de contexto, bien es cierto que muy reducidas, muy pequeñas, muy escuetas, en contra de la economía de mercado. Y dicho esto, vamos a pasar a coger el toro por los cuernos y vamos a ver el primer mito. Señores, primer mito. En torno a si la teoría de la liquidez forma parte o no de la escuela austríaca. Ni siquiera eso. A si la teoría de la liquidez es compatible con la teoría del análisis de la escuela austríaca. Nada más lejos de la realidad. Y vamos a demostrarlo. Bueno, previamente no hace falta, estamos todos aquí, resumir en qué consiste tal teoría, que está bien articulada en diferentes lugares. Pero prácticamente es una amalgama de las viejas doctrinas de Real Bills, las necesidades del comercio, la teoría del reflujo de Fullerton, de acuerdo con la misma, la banca con reserva fraccionaria, si es que presta a corto plazo, descontando letras de buena calidad, no generaría ciclos. Es radicalmente falso. Y vamos a demostrarlo ahora, en este momento. Y vamos a hacerlo con el instrumental analítico del que carece la teoría de la liquidez, que es la teoría del capital y de los ciclos. Imaginémonos una economía constituida por una estructura de etapas, de 5 etapas productivas, de 5 años de duración cada una. Vamos a suponer que es una economía de uniforme giro, consolidada. Por tanto, en términos monetarios, visualicemos primera etapa, segunda, tercera, cuarta, quinta, el triángulo hayekiano. Las ventas que pasan de una etapa a otra son todas, se materializan todas en ventas de primera calidad. Vamos a suponer además que cada periodo temporal de un año está constituido, visualicémoslo, por 7 meses de proceso productivo y 3 meses que los capitalistas esperan para cobrar, porque dan facilidad de pago en cada una de las etapas a los clientes de la siguiente. Y que la economía va funcionando así y sin banca, y sin reserva fraccionaria y sin nada. Bien, pues este escenario vamos ahora a incorporarle que entra un sistema bancario, y no vamos a entrar en consideraciones, Paco, no te pongas nervioso, de tipo ético, por lo menos ahora. Y viene el sistema bancario y dice, no, señores capitalistas, ustedes están esperando un año en cada etapa innecesariamente, porque aquí vengo yo y les voy a descontar sus letras, que son todas de buena calidad, a 3 meses. Y efectivamente llega el sistema bancario, les descuenta y les adelanta 3 meses en cada una de las etapas a todos los capitalistas y les da ya liquidez, en forma de liquidez, que termino, billetes de banco o depósitos. Si no se produce un cambio en la tasa de preferencia temporal y los capitalistas de cada etapa quieren seguir esperando el año, dirán, no, yo recibo la liquidez en el mes noveno, pero quiero seguir esperando el año. Esa liquidez la van a reinvertir, comprando a sus proveedores bienes de capital y adquiriendo o demandando factores originarios de producción. En pocas palabras, hacia atrás visualizamos que en cada una de las etapas se produce un alargamiento de 3 meses. 3 meses por 5 etapas, 15 meses de alargamiento artificial de la estructura productiva, es decir, 1 año y 3 meses, en pocas palabras, un 25% de 5 años que duraba la etapa en el momento inicial, antes de que entrara la banca a jugar su papel, hemos pasado a 6 años y cuarto, sin que se haya producido ningún aumento del ahorro en esa sociedad y financiado como consecuencia de la liquidez creada ex novo por el sistema bancario, descontando letras, todas ellas de primera calidad. Como es lógico, en la economía de uniforme giro tenía sus saldos de tesorería, transcurrido el correspondiente periodo, los bancos que sustituyen a los capitalistas reciben la tesorería, la vuelven a prestar, descontando letras y así sucesivamente. Con una peculiaridad, que es que ahora ya no tenemos 5 etapas, tenemos 6
25, una etapa y 25 más, y además que a su vez produce bienes que se supone serán de buena calidad, que a su vez se descuentan, y así sucesivamente. En pocas palabras, inyección monetaria, distorsión de la estructura productiva, generación de todas las semillas del ciclo económico. Teoría del capital elemental, economía 1.0.1, crisis económica, como queríamos demostrar. Hay una serie de consideraciones complementarias que tengo que hacer, y es que, fijaros, si suponemos que es una economía consolidada, la capacidad que tiene el sistema de inyectar liquidez descontando letras es tremenda, porque podría duplicar, si descuenta como letras todo lo que cambia de manos de etapa a etapa, duplicaría, es decir, la masa monetaria que se puede inyectar puede llegar a duplicar el volumen total originario de transacciones monetarias de todas las etapas. Como es lógico, en la vida real no se descuentan letras por ese volumen, pero lo que sigue ahí es una enorme elasticidad, un volumen que puede ser mucho mayor o menor y que responde, es enormemente sensible a las condiciones crediticias, facilidades concedidas y sobre todo al tipo de interés. Esa es la idea esencial recogida por aquellos que refutaron hace ya 200 años la teoría de los real deals y que hace suya y desarrolla Mises y el resto de los teóricos de la escuela austríaca. Hay otros muchos aspectos de tipo periférico que podríamos comentar. Es obvio que los bancos con reserva fraccionaria generan dinero. No vamos a entrar a la privatización y son dinero. Sustitutos monetarios perfectos son los medios fiduciarios que actúan exactamente igual que el dinero. Y además la prueba está clarísima. Cójanse cualquier medida estadística de la masa monetaria y incorpora efectivo y depósitos. Esos depósitos, que son las 9/10 partes del dinero que utilizamos, están creados por el sistema de reserva fraccionaria. Otra idea muy importante es la de no confundir los saldos de tesorería con el ahorro. Son cosas que no tienen nada que ver. No confundamos las churras con las merinas. Los saldos de tesorería es una magnitud stock. El ahorro es una magnitud flujo. Y es perfectamente posible disminuir el ahorro y consumir más aumentando saldos de tesorería si, por ejemplo, se venden activos financieros. Otra idea que tenemos que quitarnos de la cabeza es que las crisis sean resultado del descalce de plazos. No, señor, están confundiendo la causa con el efecto. En una economía sin banca con reserva fraccionaria, el descalce de plazos no plantea ningún problema. El ahorro es un flujo, y aquellos, más o menos constantes, salvo que se produzcan tensiones. Y es irrelevante el plazo, que es esto de ahorro a 1 año, 2 años, no. Quitando la pequeña prima que puede haber de liquidez en los primeros meses, etc., pero es constante. Y uno puede cambiar su rol de ahorrador por otro a través de muchas instituciones que se dan en el mercado y han surgido espontáneamente. Los fondos de inversión, las bolsas de valores, o simplemente el rollover, etc. Yo me cambio por ti a través de muchas instituciones que lo vamos a analizar aquí. El descalce de plazos sin reserva fraccionaria no plantea ningún problema de crisis económica. Solo lo plantea cuando hay una quiebra generalizada de la confianza que siempre es resultado de otra causa distinta. La mala inversión generalizada inducida en el sistema por una banca que actúa con reserva fraccionaria al margen de los principios generales del derecho, como luego vamos a comentar, porque está aquí para Capella y siempre me gusta lanzarle algún dardo. La banca con reserva fraccionaria, y esto tiene cierta conexión con la actualidad, tiene un gran inconveniente, y es en el momento en el que se pierde la confianza, pues si no hay un prestamista de última instancia, se desmorona el sistema financiero, el sistema monetario, y esto tendría unas consecuencias trágicas. De ahí viene la reciente declaración también del Papa Francisco diciendo es que se han dado miles de millones a los bancos y la gente se dejaba que la gente de los niños siguiera muriendo de hambre. Esto es una enorme confusión, no se han dado miles de millones a los bancos, como si esto respondiera a alguna riqueza, simplemente lo que se ha hecho es la desaparición o la volatilización del dinero creado de la nada en forma de depósitos en la etapa de contracción, se compensa con otra creación monetaria, y eso es lo que hace el Banco Central, que tiene siempre que estar al quite cuando hay un sistema de banca con reserva fraccionaria. Este es el tema clave. Ahora, también tiene un lado bueno, tiene una cuestión que también es interesante, y es que si viene la crisis y se mantiene la confianza,
en el sistema bancario es irrelevante el valor de los activos de la banca. Esta es otra de las ideas esenciales. El valor de los activos de la banca es irrelevante. Luego, querido Guindos, cada vez que has hecho el decreto primero, el decreto segundo, el decreto tercero, el decreto cuarto, para obligar a los bancos a sanear sus balances, lo que has hecho es inducir una contracción adicional innecesaria del sistema y hacer innecesariamente más profunda y grave la crisis que estamos sufriendo. Esta es una de las causas de agravamiento adicional. La otra, como todos sabemos, es haberse empeñado en subir los impuestos, sobre todo los que afectan al espíritu empresarial y a la acumulación de ahorro. La prueba palpable de que esto es así es que el proceso de transición hacia una economía sana, basado en el coeficiente de caja del 100%, consiste precisamente en consolidar los depósitos a la vista, emitiendo el dinero necesario, dejándolo esterilizado a partir de ahí y exigiendo un coeficiente de caja del 100%. Y quedan liberados todos los activos que actualmente, y es irrelevante el valor que tengan, lucen como colateral contable de los depósitos de la banca. Y si quedan liberados, se puede hacer lo que yo propongo en el capítulo 9 de mi libro. Se puede hacer un swap con los títulos de deuda pública viva y, por tanto, solucionar uno de los problemas que más agobian a las economías modernas. Por cierto, el año pasado ha salido un working paper del Fondo Monetario Internacional del que son autores dos economistas matemáticos, Michael Kuhnhoff y Jaromír Benes. En un principio no mencionaban a la escuela austriaca, luego yo les escribí y ya me citan y me mencionan. Le llaman el Chicago Banking Reform, es una forma de... lo que han hecho es meter en sus sistemas informáticos, en el Fondo Monetario Internacional, en un macromodelo matemático, un Dynamic Stochastic General Equilibrium Model, un sistema de transición parecido, aunque no igual al que yo propongo. Porque la propuesta que ellos modelizan es la de Fisher, que consiste en que el gobierno compra esos activos que sobran a los bancos, les da dinero y les obliga a consolidar al 100%. Bueno, llegan a la conclusión de que se produciría un aumento en el PIB mundial del 10%. Eso es apretando su botón y sale el resultado. Como es lógico, no estamos de acuerdo con la metodología, y yo le escribí a los autores y les dije que el 10% me parecía muy poco y que estaba mal hecho el modelo. Ellos solo piensan el 10% porque están pensando en el ahorro que supondría el coste actual de la deuda en forma de intereses que se paga, que desaparecería una vez que se llevara a cabo el canje. Yo le digo, os falta lo más importante por falta de conocimientos. Y es curioso, vean ustedes la segunda versión en internet en la que ya me citan. Lo más importante es no ese ahorro, que es algo relativamente importante y prosaico y actual ahora, pero sobre todo que nos evitaríamos a partir de ahora los ciclos recurrentes de auge y recesión, sobre todo la mala inversión generalizada que produce la banca con reserva fraccionaria. En fin, todas estas consideraciones y muchas más están suficientemente elaboradas, analizadas y estudiadas críticamente en el capítulo 8 de mi libro. Cuando me refiero al análisis crítico de la escuela neobancaria con reserva fraccionaria, no se refiere expresamente a la teoría de la liquidez, sino a esa generalización debida a Selgin y White, ex economistas austríacos, por lo menos el primero, que no ya... White, no me atrevería a pronunciarme, respecto de que un sistema de banca libre sin banco central permitiría que la estabilidad del equilibrio monetario. Yo demuestro por qué esto no sería así, por qué no valen los mecanismos de equilibrio monetario que explica Selgin, cómo su análisis macroeconómico le impide ver lo que sucede en la realidad, y además tengo que decir que hasta el momento ninguno de mis argumentos ha sido refutado por ninguno de ellos. Quedamos a la espera a ver si se produce tal refutación. Bien, todos estos temas son estudiados in extenso, y esto es importante en mi máster. En el máster mío yo quiero darle una visión multidisciplinar, y Juan Ramón Rayo pues ha hablado in extenso de la teoría de la liquidez. A mí no me preocupa en mi máster, porque cuanto más visiones haya, más alternativas, los alumnos lo que tienen que hacer es pensar, analizar, llegar a conclusiones por su cuenta. Y además me da lo mismo porque con mi instrumental parecerá arrogante, ¿no?, pero se comen con patatas al señor Rayo. El problema se plantea en el otro máster, en el máster de OMA, porque es un máster también muy importante, que está teniendo mucho empuje y mucho éxito, el máster online Manuel Ayau, en el que se explica casi con carácter exclusivo la teoría de la liquidez, y hay una gran ausencia o carencia, que es la teoría del capital austríaco y la teoría del ciclo austríaco. Entonces es importante, yo ya le he manifestado por escrito, mañana voy a hablar con Gabriel Calzada, sería imprescindible en este máster, si no queremos que se diluya como un azucarillo en un océano, que por lo menos alguien explique una visión alternativa y haya debate.
Podemos buscar a un profesor que lo haga, o alguno de los que ya tenemos, David Sanz, Rayo, etcétera, pero hombre, por lo menos estudiar la teoría del capital, Hayek, precios y producción, que mínimo que mi libro, es algo que necesita cualquier analista de inversiones, de value investing, que tiene que conocer cuál es la conexión entre el lado real y el lado monetario de la economía. Walter Block, un amigo mío, economista austríaco de la Universidad de Loyola, dándole vueltas a esto me decía con cierta jocosidad: Jesús, no entiendo la tozudez de esta gente por defender la banca con reserva fraccionaria, ni a Selgin ni a White, pero qué tozudez. Podríamos añadir aquí, y a Ignacio del Castillo, y a Paco Capella, Juan Manuel, pero ves, dice, es que parece que reciben un sueldo de la banca. Se lo comentaba el otro día a Juan Ramón y dice, no lo recibo, pero tampoco me importaría. Yo estoy seguro que ni José Ignacio del Castillo, desde luego, no sé Selgin y White, esto es posiblemente, pero ni José Ignacio del Castillo, ni Paco Capella, ni mucho menos Juan Ramón Rayo están a sueldo de la banca, aunque a veces lo parezca. Yo más bien tengo otra hipótesis. Yo creo que han sido abducidos por una secta, la que podríamos denominar la secta de la liquidez, en la que actúa como gurú un oscuro profesor húngaro de matemáticas que se ha jubilado en una universidad canadiense y de nombre más o menos exótico que no voy a pronunciar. Me da lo mismo el oscuro gurú, pero lo que no me da lo mismo es que se autocalifique de neoaustriaco y que en el colmo de la desfachatez haya fundado un instituto neoaustriaco, porque queridos discípulos, queridos miembros del Congreso de la Escuela Austriaca, queridas personas que estáis hoy aquí, esta teoría y la posición del oscuro gurú canadiense de origen húngaro ni es neo, porque lo que defiende tiene, iba a decir, y no lo digo, que es más viejo que el MER, tiene 200 años, y mucho menos es austriaco. Y no es austriaco porque si revisamos todas las obras, los miles de páginas escritos por Mises, por Hayek, por Maglub, por Rothbard, por Kirchner, en ninguno se habla ni se acepta con validez científica la teoría de la liquidez. Y que no se me diga que en el artículo Held de Menger se menciona esto. Es un artículo de 160 páginas, lo sabré yo que lo he publicado en el editorial, y en la última página y media, en 2 párrafos, lo único que dice es que la banca con reserva fraccionaria permite economizar efectivo. Oiga, eso es descubrir el Mediterráneo. Pero en todo caso tampoco le criticamos a Menger, porque era en este sentido pre-austríaco. Todavía no había habido las aportaciones de teoría del capital de von Webern, ni la principal contribución esencial de teoría del ciclo de Mises desarrollada después por Hayek. Y terminamos con una cita de Hayek. ¿Qué dice Hayek sobre la teoría neobancaria del descuento de letras? Fíjense ustedes lo que dice sobre la teoría de la liquidez del descuento de letras. Dice, supone la resurrección explícita de un error que ya había sido felizmente superado. Su influencia ha sido especialmente calamitosa y perniciosa, pues echa por la borda todos los conocimientos ganados con tanto esfuerzo durante más de un siglo. Queridos alumnos, más no cabe. Y pasamos al segundo mito. De una gran mentira a otra gran mentira. Y la segunda gran mentira es que la guerra de secesión norteamericana tuvo que ver con la esclavitud. Y vamos a hablar del señor Lincoln porque fue uno de los grandes defensores de la banca con reserva fraccionaria del Banco Central. Lo que pasa es que solo tuvo éxito después de muerto como el Cid, y hasta 1913 no se creó la Reserva Federal. Aquí me gustaría referirme a un libro publicado bajo los auspicios de Juan de Mariana, ese libro de Thomas J. Di Lorenzo, titulado El verdadero Lincoln, que se completa con otro que deben de leer, que no hemos podido traducir, pero está disponible en el Mises Institute, que se titula Lincoln Unmasked, es decir, Lincoln desenmascarado. Y estas reflexiones que voy a decir aquí ahora me surgen cuando fui a ver la película de Steven Spielberg, en enero y febrero pasado, titulada con el mismo nombre, Lincoln. Yo cada vez que voy a una película sufro muchísimo, porque no voy a disfrutar la película, sino que se me pone a funcionar el cerebro como si eso fuera un congreso de economía y a sacar conclusiones. El gran mito es, el que ha pasado en los libros de historia que escriben los vencedores, es que de alguna manera tuvo que ver con la abolición de la esclavitud y la guerra civil. Y no, señores, no es así. De hecho, cualquier persona que de los que han ido, no sé, ¿cuántos han ido a ver la película? Levanten la mano, ¿alguien ha visto la película? Cualquier persona con mínimo espíritu crítico se da cuenta de que esto no tiene ni pies ni cabeza, porque la película trata de los últimos meses, el último 2 meses de la vida de Lincoln. Está a punto de terminar la guerra,
con la rendición en Appomattox de las fuerzas del sur, a punto, y todavía están en el norte discutiendo si van a abolir o no la esclavitud. Es obvio que si hubiera sido sobre esto, al empezar la guerra 4 años antes, el norte había dicho que era abolida la esclavitud, los del sur no queríamos hacer una guerra. No tuvo nada que ver sobre la esclavitud. De hecho, justo antes de empezar la guerra, Lincoln ofrece al sur hacer un cambio constitucional, consistente en que adquiere carta de naturaleza ya para siempre, que el tema de la esclavitud se decidirá a nivel de cada estado, no a nivel federal. Lo ofrece porque el verdadero interés de Lincoln era abortar la secesión. La esclavitud le importaba un pito. Pero no solo esto, es que cuando el 1 de enero de 1863 promulga la Emancipation Act, el muy cínico, esta acta de emancipación de esclavos solo tiene validez para los esclavos de los estados del sur, y les deja esclavos a todos los esclavos de los estados del norte, que eran sus aliados en la guerra. Entonces, si la guerra no fue sobre la esclavitud, ¿por qué fue? Fue porque se oponían dos visiones distintas de la Unión Norteamericana, que son muy paralelas y semejantes a las dos visiones distintas que hoy en día se están oponiendo en Europa, y es aquí a donde yo quería llegar. Por un lado estaba la tradición liberal, en el genuino sentido del término, digamos minarquista, de Jefferson, Madison, que creían en una unión entre estados a nivel paritario, en un entorno de libertad de comercio y de libre cambio, y por otro lado estaba el grupo estatista en torno a los autores de los Federalist Papers, sobre todo John Jay Clay y después como principal interventor político el propio Lincoln. Lincoln se le dibuja como un pobre abogado de campo rural en Illinois, y es mentira, era un abogado potentado de los intereses del Military Industrial Complex, cobraba minutas de hasta $20.000, una fortuna de entonces, por defender los intereses de los propietarios de las grandes empresas de ferrocarriles. Y el sistema que monta en torno al Partido Republicano es un sistema de gran Estado, que se alimenta con enormes subvenciones que se conceden por parte del Estado a estas empresas, sobre todo de los ferrocarriles, llevar a cabo lo que llaman los land improvements, equivalentes a obras públicas, y además en la concesión gratis de tierras al populacho para conseguir votos. Y para todo eso necesita financiación, un Estado necesita impuestos, y el impuesto era el arancel. En el momento en que el sur amenaza con separarse, todo su entramado político se desmorona. Y no duda ni un momento en llevar a su país a una costosísima guerra civil que supone 620.000 muertos, el 3% de la población de Estados Unidos de entonces, en aras, en el altar de sus ambiciones políticas. En la película, es curioso, el Mises Institute ha criticado mucho a la película porque decía que era políticamente correcta. Yo la veo justo al revés. Yo creo que Spielberg tiene la habilidad de decir todo lo que puede en contra de Lincoln sin que le cuelguen o le ahoguen. Porque, por ejemplo, Lincoln fue también un criminal y un genocida. Es el primer político moderno que establece la política de tierra quemada. Hay que arrasar con el sur. Los geógrafos de Lincoln dicen que él dejaba actuar y no sabía lo que hacían sus generales. La propia película dice, señor presidente, hemos acabado con el puerto de Richmond, lo hemos arrasado. Es decir, un cañonazo cada 5 segundos. Y se habla de Richmond, todo incendiado, la gente, los pobres niños. Una cosa tremenda. Luego después, estas técnicas de tierra quemada serían utilizadas por los generales nordistas, Sheridan, Grant, Sherman, para hacer lo mismo en la frontera con los indios, para ahorrarse de pagar las tierras o expropiarlas para hacer los correspondientes ferrocarriles. Aparte que mienta al Congreso, como ven ustedes en la película, diciendo no estoy negociando con el sur. Sí que está negociando con el sur, y además a 100 kilómetros de Washington, y todo tipo de atrocidades, comprando a los políticos tránsfugas para que se pasen de un partido a otro, etcétera, etcétera. Vean la película con esta nueva visión que no tiene desperdicio. Y si esto es así, y ya pasamos al tercer mito, ¿qué debemos decir del asesinato de Lincoln? Por John Wilkes Booth, un actor de obras clásicas que sabía latín y griego, y cuando le pega el tiro grita, tirándose por la cortina, sic temper tyrannis, así mueren los tiranos. Es una aplicación directa de la teoría del tiranicidio del padre Juan de Mariana, que da nombre a nuestro instituto. No voy a entrar aquí en consideraciones éticas, las he desarrollado en la introducción al libro, del libro de Lincoln, el verdadero Lincoln. El que tenga interés que las lea. Pero desde luego
Así como nadie dudaría pegarle un tiro a Hitler si hubiera tenido tiempo, y hoy, cuando hemos visto la película Valkyria, consideramos héroes a los que dejaron su vida tratando de asesinar a Hitler, imaginemos que sale un Lincoln hoy en la Unión Europea continental que convence a todos que hay que hacer un ejército para obligar por la fuerza al Reino Unido a mantenerse dentro de Europa. Todos pensaríamos, esa persona está loca. Se ha ganado a pecho el tiro. Hay que matar a ese tirano desquiciado. Pues el paralelismo, no piensen ustedes que es tan alejado. Y pasamos al tercer mito, porque ¿en qué situación se encuentra Europa ahora con Estados Unidos? Si reflexionamos un poco, y este fue el principal mensaje que yo obtuve cuando salí de la película, me doy cuenta de que la Unión Europea se encuentra en muchos aspectos igual a como estaba Estados Unidos, felizmente, antes de la Guerra Civil. La Unión Europea carece de constitución, menos mal. El poder de cada Estado de la Unión Europea es muchísimo mayor del que quedó luego para los Estados una vez que se terminó la Guerra Civil. Tenemos un arancel comunitario bastante bajo. Y en ese sentido, no ha habido el proceso unificador, por lo menos en el nivel, la extensión y la profundidad que se ha producido en Estados Unidos. Tenemos que ser conscientes que esto es una bendición y que todas las fuerzas que claman por la Unión Política Europea en realidad van en contra de la libertad. Y aquí hay un aspecto concreto que es el tema del dinero, porque tenemos un euro y algunos dirán, bueno, es que el euro fue creado, lo vamos a ver en la película, por los grandes intervencionistas de Bruselas para que en torno a él pivotara la Unión Política. Puede ser que fuera así, y así lo explica muy bien mi dilecto discípulo Philippe Babus, que hoy no puede estar aquí porque está en la Universidad de Angers haciendo un stage con el profesor Guido Hülsmann. Pero no es menos cierto que respecto del sistema de monedas nacionales con tipos de cambio flexibles, el euro ha supuesto un avance en la buena dirección que incluso supera en disciplina lo que sería un sistema de tipos de cambio fijo, porque en el momento en que cualquier Estado haga una política económica alocada, incurra en déficit, si no pierde la confianza de los mercados internacionales y no se puede financiar, suspende pagos en una noche. Y si tiene que recurrir al Banco Central Europeo o a sus colegas de otros países, tiene que poner de acuerdo a 17 países y además al final le terminarán ayudando, como es lo que ha sucedido, pero siempre a cambio de reformas, cosa que jamás sucede en Estados Unidos. Por ejemplo, está en quiebra California y la Reserva Federal. Joder, si compra el 77% de la nueva emisión de Treasury Bills federales, ¿cómo no va a comprar el 100% de la deuda que emita California? Y las reformas a calendas graecas porque son costosas desde el punto de vista político. Miren, nadie duda, y lo repitió Hayek hasta la saciedad, que a cortísimo plazo se puede absorber cualquier volumen de desempleo incrementando el gasto público. Pero ese no es el tema. El tema es si ese empleo es un empleo no sostenible. Y ese empleo que pueda generarse es insostenible. Esas políticas de crecimiento inducen rigidez, igual que induce rigidez el sistema de banca con reserva fraccionaria. Porque de alguna forma extienden en la sociedad que todos los ajustes de precios tienen que ser vía incremento de precios nominales, que ningún precio nominal puede bajar. Y eso lo que hace es cubrir las espaldas a los sindicatos, a los grupos privilegiados de interés, etcétera, cuyos nefastos efectos de sus políticas, las políticas que demandan y que logran que se lleven a la práctica, permanecen ocultos para la mayor parte de la ciudadanía. No sucede esto con un sistema monetario estable, rígido, mucho menos con un coeficiente de caja del 100%, que es el sistema menos rígido, por cierto, en la medida en que evita esas rigideces institucionales en las que nos tenemos que fijar. Luego, ¿cuál es la alternativa? La alternativa es el marco disciplinador del euro. Y es un marco disciplinador a todos los niveles. Estamos en un segundo plan de estabilización. Desde el último trabajador, pasando por los empresarios, los partidos políticos, hasta la monarquía, todo el mundo hoy está en estado de catarsis. Apretamos el cinturón, y no porque sean buenos, etcétera, simplemente porque el marco les disciplina. Y da lo mismo las ideologías políticas, los partidos, lo que se quiera hacer. A final de mes, si no hay dinero y no se pueden pagar las nóminas, algo habrá que hacer. Y no hay más remedio que apretarse el cinturón y hacer las cosas bien. Y la austeridad funciona. Ayer mismo han subido el rating a Grecia. ¡Han subido el rating a Grecia! De triple C a B. ¿Por qué? Porque Grecia ha adquirido, ya tiene superávit estructural en sus cuentas públicas, quitando el servicio de la deuda. ¿Y España? España, un país cuya primera industria es la del turismo, 10% del Producto Interior Bruto, acabamos de alcanzar algo increíble, superávit comercial. Vamos a ver en la película todas estas ideas.
Vamos a ver en qué medida se parece el euro, o se aproxima, siquiera sea imperfectamente, al patrón oro. Cómo el euro supera al oro en solo una cosa, que es mucho más difícil salirse del oro de lo que en su día fue salirse del patrón, salirse del euro de lo que en su día fue salirse del patrón oro. Vamos a ver al profesor Bagús reconociendo, se pone muy rojo el pobre, ya saben, reconociendo que sí, que el euro es menos malo que el dólar y la libra. Con lo cual se tiene que tragar un pequeño sapo, porque pero se le perdona como alemán. Igual que le perdonamos a Juan Ramón Rayo, se le perdona a Pablo Cabella, e incluso a José Ignacio del Castillo sus veleidades sectarias, también le perdonamos al pueblo de Bagús su campaña contra el euro, sobre todo porque es alemán y son los que más salen perdiendo. Si es que el bando de la austeridad anti-Lincoln no es el que al final gana. Vamos a ver cuáles son los pecados en la película que ha cometido el Banco Central Europeo. Ha cometido pecados gravísimos, porque ha sido incapaz de aislar a Europa del descontrol monetario anglosajón, que es tradicional desde la Segunda Guerra Mundial, y por tanto nos ha inoculado el vacilo de la crisis, que sobre todo ha afectado a los países de la Europa periférica. Vamos a ver cómo en términos de resultados económicos, en términos de déficit público, en términos de inflación, en términos de desempleo, los resultados son mucho mejores en la Europa saneada en base a la austeridad en Alemania que en Estados Unidos. Incluso en términos de crecimiento. Cuando hice la película fue con los datos de 2011 y estaba creciendo al 3,6% Alemania y Estados Unidos al 0,7%, al 1%. Ahora que no me digan, es que ahora Estados Unidos está creciendo al 2% y Alemania al 0,7%. Que Alemania crezca al 0,7% es una manifestación del éxito de las políticas de austeridad. Claro, se ha producido una deflación interna en los países periféricos, sobre todo en España, tan profunda que ahora les es mucho más barato importar productos españoles. Cada vez son más las pymes que toda su producción la venden íntegramente exportándola. Y les cuesta más trabajo a los alemanes vender sus productos, con lo cual se está resintiendo la economía alemana. ¿Por qué? Porque el flujo monetario está empezando a ir hacia los países periféricos. Y de hecho, que Estados Unidos crezca, entre comillas, un 2% con el descontrol monetario, las 3 medidas de quantitative easing, la compra directa y sin vergüenza ni rubor alguno del 77% de toda la deuda federal que emiten para financiar un 10% de déficit de los presupuestos cada año. Que con todo eso la economía americana, con la fuerza que tiene su empresarialidad, con su fuerza de innovación, con la flexibilidad de su mercado laboral, solo crezca un 2%, para mí, no sé lo que opinarán ustedes, es la manifestación más clara del fracaso de la política de Bernanke. En suma, hay una lucha de paradigmas en este segundo plan de estabilización. Por un lado está Hayek con la austeridad, la disciplina, la transparencia. Por otro lado están las huestes de monetaristas keynesianos que quieren gastar políticas de crecimiento, tirar la casa por la ventana y absorber a corto plazo el desempleo. Nos jugamos nuestro futuro en quien gane en esta ocasión. En los años 30 triunfó Keynes, por desgracia, y ahora tenemos a su acólito, Esquidesky diciendo tonterías, y toda la prensa encabezada por el ABC endiosándole. Hoy espero, por el bien de todos, que el que gane sea Hayek y Mises. Muchas gracias.